Pues aquí de nuevo, vamos con un problema de plano inclinado un poquito más dificilito, pero no es tan complicado. Dice, se tienen dos bloques conectados por una cuerda que pasa por una polea como se indica. La rampa tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Si se desprecia la fricción en la rampa y polea, así como la masa de la cuerda y la polea, determinar la relación M1 sobre M2 que debe cumplirse para que el sistema se mantenga inmóvil. La cuerda se mantiene paralela a la rampa. Bueno, aquí está la rampa, inclinación de 30 grados, un bloque M1 de masa desconocida, otro bloque de M2 masa desconocida, conectados por la cuerda que pasa alrededor de una polea. En la polea no hay fricción, la cuerda se mantiene paralela a la rampa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Es un sistema de dos objetos. Hay un método rápido que ya después haremos alguna serie de videos que se resuelven con métodos mucho más rápidos que implican menos trabajo, menos riesgos, pero eso es cuando ya alcanzaron cierto grado de especialización. Se llama sistema de fuerzas a favor y fuerzas en contra, pero ahorita no lo vamos a ver. Por lo tanto, hacemos el diagrama de cuerpo libre y empezamos analizando el bloque M2 solo. El bloque M2 solamente está sometido a su peso que va hacia abajo, M2 por gravedad, y que evita que caiga, va a estar en equilibrio, que evita que caiga la tensión en esta cuerda que va a ir dirigida hacia arriba. Recuerden que las cuerdas sirven para jalar, no para empujar. Todavía hoy en clase alguien me preguntó que por qué se ponía la fuerza así. Bueno, dije, pues con una cuerda no vas a empujar, la cuerda sirve para jalar. Ok, bueno, si cortáramos la cuerda, ¿qué va a pasar con este bloque? Pues este va a caer. Entonces, es una manera de entender que la cuerda jala a este bloque hacia arriba. ¿De acuerdo? Si cortamos esta cuerda, el bloque va a caer. Pues entonces esta cuerda jala también hacia arriba. Por eso estamos poniendo la tensión dirigida hacia arriba y el peso hacia abajo. Al analizar el bloque M1 que está sobre la rampa, va a tener su peso totalmente vertical, una fuerza que es perpendicular a la rampa, que es la normal. La tensión de la cuerda es la misma tensión porque es la misma cuerda, no se considera fricción en la polea. La tensión es la misma a lo largo de toda la polea. No va a haber fricción, me dice que no hay fricción, o que lo desprecie el efecto de la fricción en la superficie de contacto entre la rampa y el bloque. Entonces son todas las fuerzas, pero tenemos que hacer el desglose de las componentes. Vamos a usar otra vez un sistema coordenado, como ya lo dije en el ejercicio anterior. El sistema coordenado girado tantos grados como sea el plano inclinado. Por lo que vamos a poner la dirección X paralela al plano inclinado y la dirección Y perpendicular al plano inclinado. Eso me facilita las cosas porque la normal, que es perpendicular al plano, tendría la dirección exactamente paralela al eje Y. Si hubiera habido fricción, esa fricción actuaría en la dirección X. Como la tensión va paralela a la superficie de la rampa, pues la tensión va a ir totalmente en X. Lo único que tenemos que hacer es el desglose de las componentes del peso de M1G en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dibujamos una línea recta a partir del punto donde inicia la fuerza, o la línea de acción de la fuerza como lo estamos presentando, que sea paralela al eje Y. Entonces, esta línea punteada en rojo es paralela al eje Y. Va a llegar a un punto donde termina esa componente para luego generar una línea perpendicular al eje Y, o sea, sobre el eje X, y esa va a ser la componente en X para que se cierre el triángulo. Las dos componentes son los catetos y el peso es la hipotenusa. Este ángulo es de 90 entre la componente X y Y, y este ángulo teta, ¿de dónde sale? Ya lo dije en el otro ejercicio, pero lo volvemos a hacer. Dibujamos la rampa, el ángulo teta es respecto a la horizontal. Esta línea inclinada es perpendicular a la superficie, sería como quien dice la dirección de la fuerza normal o la dirección de la componente en Y. De tal manera que aquí está el ángulo recto. Si este ángulo es teta, este ángulo vamos a llamarle alfa. Este ángulo alfa más el ángulo teta suma 90 grados. O sea, este ángulo alfa es el complemento de teta, sería 90 menos teta. En este caso, este ángulo teta vale 30. Entonces 90 menos 30 son 60. Alfa valdría 60. Pero no es el que yo necesito. Yo necesito el ángulo que forma la componente del peso en Y con la vertical. Y entonces para eso trazamos una línea recta vertical que salga del vértice como si fuera la línea de acción del peso. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí es el ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el peso es vertical
y el piso es horizontal, la rampa está inclinada respecto al piso. Se forma otro triángulo rectángulo, este es un ángulo recto, este es alfa. ¿Este cuál va a ser? Pues es el complemento de alfa. Si este ángulo era de 60, este va a ser de 30. Y ese es exactamente el ángulo teta, por eso en este diagrama aparece el ángulo teta. Por lo tanto, empezamos a plantear nuestras ecuaciones. Si empiezo para el bloque 1, sabemos que la suma de fuerzas en Y tiene que ser 0. Ahora, para este bloque sí puedo usar un sistema coordenado X, Y. X horizontal, Y vertical. Me facilita las cosas. Por lo tanto, la tensión que va hacia arriba, menos el peso del bloque 2, que es M2G por G, M2 por G va a ser 0. De ahí ya sabemos que la tensión es el peso del bloque 2. Y esa tensión interviene en el bloque 1. Ahora, como no va a haber fricción, no me interesa hacer el análisis de las componentes en Y. ¿Por qué? Porque la normal intervendría en la fricción. Nos vamos directamente a la suma de fuerzas en X, igual a 0, pero para el segundo bloque. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La tensión que va en el sentido positivo, menos la componente del peso del bloque 1 en la dirección X. Son todas, no hay fricción, igual a 0. Y esa componente del peso en la dirección X, ¿cómo queda? Si observamos ese triángulo, está más o menos así. W1 en X y W1. Este es el ángulo recto y este es el ángulo teta. ¿Qué cateto es? Pues es el opuesto. W1X entre W1 es el seno de teta. Por lo tanto, la componente W1X estaría dada por el peso de ese objeto por el seno del ángulo. Y hasta que tenemos identificada esta tensión, tendría que ser igual a W1 por el seno de teta. Al despejar W1X pasa al lado derecho, W1 por el seno de teta. ¿Y qué es W1? Pues M1 por G, por el seno de teta. Entonces ya tengo la tensión. Pero esa tensión es igual a la que está aquí. Entonces ya tengo dos ecuaciones que relacionan la tensión. Como no me pide el valor de la tensión, igualo esas dos ecuaciones y ¿qué va a quedar? M2G igual a M1 por G por el seno del ángulo teta. En ambos términos aparece en ambos lados de la ecuación la gravedad. Si yo divido entre la gravedad se va a eliminar y va a quedar M2 igual a M1 por el seno del ángulo teta. Ahí me pide la relación M1 sobre M2. Y entonces, ¿qué puedo poner? 1 sobre el seno de teta. Despejamos de aquí, me queda M1 sobre M2. Ya quedó la relación, sustituimos el valor del seno de teta. Por ser 30 grados, hay que recordar que el seno de 30 grados vale 1/2. Entonces sería 1 sobre 1/2. Por la ley de la herradura, el 2 va a subir porque este 1 está sobre 1 y se vuelve 2. Por lo tanto, lo que me pedía el problema era encontrar la relación de M1 entre M2. M1 entre M2 es igual a 2. Si lo quiero presentar de otra manera, diría que M1 debe de ser igual al doble de la masa 2. Para que se mantenga el sistema en equilibrio con ese ángulo de inclinación y si no hay fricción. Quiere decir que si este bloque es de 10 kilogramos, este tendría que ser de 20 kilogramos y el sistema se va a mantener en equilibrio. Pesos diferentes, pero este está inclinado, entonces la componente del peso no es total. Ya está nuestro problema.